Yo empecé a trabajar en una hipótesis, comentando sobre el futuro de Estados Unidos, que cada día la veo más cercana y hoy ya se están haciendo ecos medios tradicionales y antes no lo hacían. Creo que los demócratas no quieren a Biden como candidato. Están convencidos de que Biden contra Trump pierde. ¿Cómo puede ser, Carsten, vos que sos un gran empresario reconocido en este país? ¿Vos llevarías adelante un plan de negocios que te genere pérdidas constantemente? ¿Cómo puede ser que Netflix y Disney sigan metiendo ideología progre cuando sus propios balances, sus informes contables les dicen están perdiendo dinero, la gente no quiere esto? Porque va más allá, porque es una apuesta por el poder. Ser hoy educado en una universidad como Stanford o Harvard es sinónimo de ser progre. Claro. Es muy difícil que hay pocas universidades prestigiosas del mundo con un pensamiento liberal clásico, culturalmente hablando. ¿Vos qué opinás? ¿Es así? Bueno, pero por supuesto, además, mira, hace años ya que la Open Society Foundation de Soros empezó a repartir millones en 2.000 universidades de todo el mundo. ¿2.000? 2.000 universidades de todo el mundo, absolutamente. Y está ahí, están los registros de la Open Society Foundation para verlo. Soros fue broker de JP Morgan, era el más inteligente y cuando estaba a punto de crear su imperio, John Rockefeller lo llama y le dice que lo veía más inteligente que a sus hijos. Y quería tener una conversación con él. Y le sugiere a Soros, dice, mira, increíble, ¿no? Una solidaridad entre estos oligarcas siniestros. Dice, le sugiere a Soros que cree una fundación. Porque disfrazar cualquier tipo de crimen o de negocio, de ayuda para la humanidad, es la mejor forma de llevarlo adelante sin cuestionamientos. Kissinger conquistó un poder y una influencia aún más amplia fuera de las fronteras de Estados Unidos tras dejar el cargo. Y dio forma a las organizaciones de lobby, a las sociedades semisecretas y no tan semisecretas, que hasta el día de hoy deciden los destinos del mundo. ¿Cuál es la noticia o la información bomba que vas a tirar aquí en Libres para Elegir que no lo has dicho antes? Esa tiene que ser la consigna. ¿Cómo estás, Salim? Buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches, Carsten. Y muy buenas noches para toda la teleaudiencia. Y yo me encuentro muy bien, como siempre, muy contento de estar acá, muy consciente de este momento especial que tenemos la oportunidad de vivir. Muy buenas noches. Hoy el tema: falleció a los 100 años de edad Henry Kissinger, quizá uno de los hombres o de las personas más poderosas del planeta por mucho tiempo. Poca gente le tenían en cuenta, aunque él siempre estaba detrás de todo. Tenemos un invitado de lujo que nos va a explicar todas las cosas que se puede saber. Primero un pequeño material, enseguida arrancamos. El pasado 29 de noviembre se produjo la muerte de uno de los hombres más influyentes de la política contemporánea. Hablamos del judeo-alemán Heinz Alfred Kissinger, conocido como Henry Kissinger, quien durante años desempeñó funciones en el gobierno de los Estados Unidos como secretario de Estado. Su papel fue preponderante para la marcha del mundo, ya que ha sido uno de los actores principales para la implementación de sistemas gubernamentales dictatoriales, sobre todo en Sudamérica. Entre algunas de las acciones más recordadas está el hecho de haber torcido para el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 y la subida al poder del que fuera jefe de ejército, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Tuvo un primer intento en 1970, pero Allende, quien promovió la unidad popular, supo conquistar al electorado para poner en marcha una serie de cambios que apuntaban a una democracia moderna, aunque su periodo presidencial se vio amenazado por un proceso inflacionario que derivó en un intento de golpe en junio de 1973, recordado como el tanquetazo. Con la fragilidad instalada, Kissinger ingresó al campo como protagonista clave en su derrocamiento y de esa manera se daba nacimiento al que luego sería uno de los más fatídicos operativos de represión y persecución política, conocido como Plan Cóndor. Henry Kissinger consiguió que países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay respalden la campaña que tenía como objetivo
destruir a todo aquello que se considerara opuesto a las políticas de gobierno de entonces. Entre estos estaban el Movimiento Tupamaros, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y los Ejércitos de Liberación Nacional La Paz, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, que promovían ideologías políticas basadas en el guevarismo, el marxismo, el antiamericanismo y el foquismo, una teoría revolucionaria impulsada por el italiano Amadeo Bordiga y practicada por Ernesto Guevara. Básicamente, se fomentaba la creación de guerrillas. Para Kissinger, los derechos humanos carecían de valor en sí. Por eso era considerado una máquina sin alma, pues fue uno de los mentores del imperialismo estadounidense. A los 15 años, Kissinger escapó de la Alemania nazi y pudo ingresar a los Estados Unidos, donde desarrolló sus estudios y se enroló al ejército y al cuerpo de contrainteligencia. Fue profesor de Relaciones Internacionales graduado en la Universidad de Harvard. Fue asesor de seguridad nombrado por Richard Nixon. A pesar de ser premiado con un Nobel de la Paz, fue de una gestión controversial para impulsar conflictos bélicos para conseguir la paz en diferentes países, aunque eso haya sido a costa de pisotear los derechos humanos y mostrar abierta simpatía con regímenes represivos, que en Sudamérica sobre todo, ha sembrado el dolor con la desaparición y muerte de miles de civiles. Muy bien, un material fuerte, como era de esperarse. Hoy con nosotros Nicolás Moraz. Muy buenas noches. Y siempre si yo quiero saber la verdad detrás de todas las fachadas, yo miro el material de Nicolás, que tiene un canal espectacular de muchos famosos que si vos quieres saber qué realmente pasa, pero en ese caso, Henry Kissinger. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Él fue el malo que pensamos o estamos exagerando? Ante todo, querido Carsten, muchas gracias por invitarme nuevamente y también a Salim, a Laura, es un placer estar aquí de nuevo. Henry Kissinger es probablemente el paradigma de la política maquiavélica y brillante del siglo XX y en buena medida del siglo XXI. La escritora española Cristina Martín Jiménez lo definió como el arquitecto del nuevo orden global. Y definitivamente no es una exageración y no es una hipérbole. Kissinger transformó la política exterior de los Estados Unidos radicalmente. Y es uno de los pocos personajes que logró pasar, Carsten, al otro lado del mostrador. Es decir, luego de ser secretario de Estado, cara visible del poder, que de hecho la revista Time consideró el hombre más poderoso de la Casa Blanca, ninguneando a los dos presidentes con los cuales trabajó, Nixon y Gerald Ford, Kissinger conquistó un poder y una influencia aún más amplia fuera de las fronteras de Estados Unidos tras dejar el cargo. Y dio forma a las organizaciones de lobby, a las sociedades semisecretas y no tan semisecretas, que hasta el día de hoy deciden los destinos del mundo. Ejemplos concretos. Fue miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y ocupó su silla de directorio hasta su muerte a fines de noviembre. Fue miembro de la Comisión Trilateral, miembro fundador, que tiene sede en Londres, en Washington y en Japón, y que se ha encargado de garantizar una hegemonía estadounidense en todos los hemisferios. Ha sido el profesor de Harvard de Klaus Schwab y de George Soros, que siendo adultos, no jovencitos, ya era un ingeniero bastante prestigioso Schwab en Alemania, ya era un famoso especulador financiero en Londres, donde se formó George Soros. Exactamente, viajaron a los Estados Unidos para ser capacitados por Henry Kissinger en su cátedra de Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. En la edición de este año del Foro de Davos, que se celebra anualmente en Suiza, con las personalidades más influyentes de las corporaciones y gobiernos de todos los signos políticos, le cantaron el feliz cumpleaños número 100 a Kissinger, donde, por cierto, sorprendió a muchos defendiendo la posición de Vladimir Putin sobre Ucrania. ¿Por qué? Porque en palabras del propio Putin, y pueden buscarlo, abundan fotografías de esas reuniones en internet, Kissinger fue el principal consejero extranjero del autócrata ruso. Entonces, si uno suma, puede observar también que este año, con 100 años de edad,
visitó China, fue recibido como un huésped de honor con los, con los protocolos de un jefe de Estado por Xi Jinping, que lo calificó como un gran amigo de China. Claro, ¿cómo no calificarlo así? Si Kissinger fue quien, a través de la doctrina G2, empoderó a China, persuadió a los políticos norteamericanos, incluso los más reticentes, los más anticomunistas en teoría, de empoderar a China, de abrir las inversiones americanas a China, de capitalizar al máximo China, supuestamente para debilitar a la Unión Soviética. A la vista está que efectivamente la Unión Soviética desapareció, pero hoy es China el mayor rival, por lo menos es lo que dicen todos los periódicos, de los Estados Unidos, y el caballero tiene una pata en cada potencia. Realmente un ser omnímodo, muy inteligente y muy, pero muy perverso. ¿Qué les parece? ¿Ustedes le tenían tanto en cuenta a Kissinger? Porque Mira, yo más o menos conocía un poco de él porque convengamos que no es una figura mediática donde aparece, siempre trabajando de atrás. O sea, fascinante. Y llegar a los 100 años de edad, yo decía, llegar a 100 años de edad es un privilegio. Y encima, una persona que hasta lo último estuvo tan, pero tan despierta, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que cuando hablamos de Biden, por ejemplo. Que nada que ver. Y cómo esta persona pudo estar con, no sé si decirle, el bien y el mal al mismo tiempo, hacer como de todo ahí, maquinando, o sea, la verdad que no sé si va a haber, no sé, bueno, en la historia habrán muchos más, pero un personaje así es tremendo que haya llegado hasta estas épocas. No sé vos qué opinás, Darly. Sí, realmente estoy súper impactado, pero me gustaría expresarle antes mi alegría de que esté con nosotros Nicolás aquí. Sí. Yo tengo el privilegio de conocerlo en persona hace unos instantes, lo conocí hace unos instantes. Quiero nomás compartir lo que siento, ¿verdad? Yo creo que el Libre nos da eso, ¿verdad? Esta oportunidad de conocer, de explorar temas realmente de nuestro interés. Y de por sí convengamos que tiene su canal en YouTube que se llama Los Liberales, que es un canal en YouTube que ya tiene, no sé cuántos años ya estás, hace mucho. 4 años. Y de seguidores y de contenido, que vos también veías los contenidos. Sí, eso que me te parecía increíble su trabajo. Me sorprendió tanto, sí, para bien. Yo el fin de semana, el domingo, un poquito después del fallecimiento del señor Henry Kissinger, estuve investigando. Yo quería saber más. Sabía un poquito de él, pero quería saber más. Y vi un video, desde mi perspectiva de televidente, podemos decirle. Me gustan los documentales largos porque de alguna manera expresan una investigación. Entonces vi un video que duraba cerca de 2 horas. Entonces cuando lo saludo hoy, escucho su tono de voz y su rostro y digo, no puede ser, yo te vi y es él, ¿verdad? Entonces celebro nomás que esté acá, realmente un experto, vamos a aprender mucho de él y creo que hay muchísimo por desmenuzar para entender. Lo primero que yo creo que hay que poner sobre la mesa es sacarlo a él de los Estados Unidos, porque él es de origen judío, alemán, recién creo que a los 15 años va a los Estados Unidos. Fue una de las primeras sorpresas que yo me llevé, porque lo que yo conocía, qué interesante conocer el origen de las personas, porque lo que yo sabía de él, si bien su apellido suena judeo, yo pensé que como era secretario de Estado de los Estados Unidos, sé que fue más de un presidente, entonces yo dije, no, este es un norteamericano. Entonces creo que aprender de sus orígenes va a ser muy develador. Muy parecido a Soros, que también origen judío, que después cambió todo su fachada, vamos a decir. Húngaro parece que es el verdadero sí, nacimiento. Pero ya no le quieren ahí, o sea, en su país natal. Pero yo siempre identifiqué más bien Kissinger con el petrodólar, con el arreglo con Arabia Saudí. El ejército americano está a tu disposición a condición de que se negocie todo el petróleo a nivel mundial en dólares. Y creo que ese fue también una de las ideas o la propuesta de Kissinger, con ese, estableciendo el dólar como moneda mundial cuando estaba en una situación difícil, cuando salieron del patrón oro y el oro tenías que vender forzadamente al gobierno en Estados Unidos. Gente hoy ya no cree en ese. Cuando digo googlean, por favor, en algún momento estaba prohibido poseer oro en Estados Unidos. Hoy nadie quiere saber eso, eso sí. Y Kissinger después hace lo del petro. Ese siempre le tenía en esa. Hay una famosa foto donde está sentado con los sheiks, pero que hay tanto más detrás de eso. No ni yo, que siempre veo su canal y veo muchas cosas que me gusta investigar, vamos diciendo, lo no mainstream, porque solo ahí aprendes algo real. Y que Kissinger tanto más estaba, ¿no? Y por 100 años, impresionante.
O sea, realmente un tiempo atrás pensé que había fallecido y me enteré que a los 90 y pico años feliz estaba en todo el mundo asesorando, izquierda, derecha, centro, no le importa nada. Está con todos los jugadores, vamos a decir, importantes del mundo de la política, él estaba. De una u otra forma, como dice Nicolás, con Putin, con Trump, Sí. con Biden, con Obama, no importa. O sea, realmente no tiene lado, él es encima de todo. Qué increíble. ¿Y qué deja? Y de ahora que falleció, ¿qué deja? ¿Quiénes quedan ahí con todo lo que él a lo largo de su vida de repente Ah, y estuvo haciendo? como ¿Quién- dicen sus alumnos estrella, Schwab, que es del foro de Davos, que hoy se llama diferente, y Soros, ¿no? Soros, creo que para mí siempre Soros fue el diablo, pero había sido que solamente el alumno número uno, ¿no? Así que Un alumno aventajado. Bueno, todas son observaciones muy interesantes. Empiezo, Laura, comentándote que Joe Biden figura en Wikileaks, que es la principal red periodística del mundo. Una parte de los papeles desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que interceptó Julian Assange en su día. No nos olvidemos que Julian Assange purga una posible condena de prisión perpetua y lleva años encerrado en una prisión de máxima seguridad. impresionante, ¿eh? Por hacer el trabajo que debe hacer. Exacto, No por ser... nunca mintió, nunca publicó nada difamatorio, siempre la verdad, y por eso está preso. Jamás fue refutado. Una pequeña parte de todo ese acervo de documentos del gobierno que muestran cómo se gestiona de manera cloacal y sanguinaria la política exterior norteamericana se llama Kissinger Papers, Sí. porque pertenece a la década del 70, cuando él era secretario de Estado, y en los años subsiguientes. Allí se puede observar que un joven senador llamado Joe Biden, de Delaware, Un pasó- joven en aquel entonces. Ahí Exactamente, está. treintañero. Pasó a integrar el grupo bipartidista que él formó. Se tomó la molestia de crear un grupo bipartidista para poder asegurarse del control de las dos cámaras, demócratas y republicanos. Y sigue hasta el día de hoy. Le llamaban los Kissinger Boys, y literalmente le llamaban los Kissinger Boys, y eran personajes que estaban dispuestos a votar cualquier tipo de intervención militar americana o de guerra proxy, que es un concepto que muy inteligentemente Kissinger cultivó y tomó de los británicos, o sea, librar guerras incluso sin la intervención explícita de Estados Unidos, pero apoyando con dinero y armas. Y Como bueno, hoy en Ucrania. Están exactamente. tirando mucha leña al fuego, pero ellos mismos oficialmente no están. El periodista estadounidense Christopher Hitchens, ya fallecido, escribió un libro que se llama A Trial of Henry Kissinger, un juicio para Henry Kissinger, donde además de explicar por qué considera que si un país como Estados Unidos le rinde honores a este criminal de guerra, tiene un profundo desorden moral social, estima que 9 millones de vidas partieron de este mundo por las acciones de Kissinger durante y después del gobierno. Solamente cuando fue secretario de Estado y director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 4 millones. Wow. Esa es una cifra que pone en Impresionante. magnitud. Respecto a lo que me señalabas, Salim, es muy interesante verlo como un ciudadano global. Fue el primer secretario de Estados Unidos que no nació en Estados Unidos. Y curiosamente, 2 de sus discípulos, también extranjeros, siguieron sus pasos. Uno fue Zbigniew Brzezinski, que era polaco, que era un socialista, era un enemigo del capitalismo explícitamente, y por increíble que parezca, llegó a ser el jefe de asesores exteriores de Jimmy Carter, y era un discípulo de Henry Kissinger de la Comisión Trilateral. Luego Madeleine Albright, que fue la secretaria de Estado y jefe de gabinete de Bill Clinton, que también había nacido, era checa, discípula de Henry Kissinger y que es mundialmente conocida por una entrevista. Mucha gente no la conoce por su nombre a Madeleine, pero conoce ese fragmento donde le preguntan si ella no sentía remordimiento o culpa por haber matado 1 millón de niños en Irak con una serie de sanciones que coartaban acceso a alimentos y medicinas. Y ella contesta, no, logramos nuestro objetivo, era estrictamente necesario. Y muchos observan además, esto es un dato de color, que tiene un pin de una víbora, porque le gustaba identificarse con ese animal civilino, que es el único que disfruta haciendo sufrir a sus víctimas. Wow. Es muy interesante, ¿no? Kissinger inició esa escuela. Vos, Carsten, mencionabas a Joab Soros. Bueno, sí, Soros es un caso parecido. Soros también tiene un agravante, que es que desde adolescente él contribuyó con los nazis para poder huir de Hungría, entregando amigos, vecinos y clientes judíos de la compañía financiera de su padre. En el caso de Kissinger es muy interesante su infancia y juventud, un terreno muy poco explorado,
porque él efectivamente, como decías, se va a los Estados Unidos a los 15 años, impulsado más que nada por la madre, porque el padre era muy nacionalista. El padre casi era hitleriano. El padre judío. Judío. Hay que aclarar. Sí, increíble. Él es, bueno, si nosotros adherimos fervorosamente a quien tiene el poder, no nos va a pasar nada. Y sí, te iba a pasar algo. Tuvieron que huir, lograron huir a tiempo, pero él vuelve a Alemania con las Fuerzas Armadas. Kissinger se convierte en un brillante oficial de inteligencia. Tanto que a los 20 años, ya cuando la Segunda Guerra Mundial termina y gana Estados Unidos, lo designan como gobernador militar a los 22 años de la región de Hesse, donde él nació. O sea, vuelve como gobernador militar estadounidense de la región de Hesse. Y ya llama la atención porque no solo se comporta de manera totalmente despótica, sino que consigue generar un sistema de delaciones permitiéndole huir a criminales de guerra nazis, a asesinos de masas. Y él les permite huir a cambio de que le den información privilegiada para llegar a personajes más cotizados o más buscados, por su cuenta, sin cumplir ninguna orden. Se le ocurrió a él. De Soros hay una entrevista que creo que está disponible abiertamente, en que le entrevistan unos años atrás, ya es un poco más viejo, en que él dice directamente que él no tiene ninguna, o sea, no se arrepienta de haber entregado a amigo judío y todo eso, porque su argumento fue: igual hubiesen perdido todo, mejor yo me quedaba con sus bienes que alguien más. Pero él dice eso literal en la entrevista, no estoy inventando, no le estoy poniendo palabras en su... O sea, él lo mismo afirma dice, sin con ningún una tipo de pudor, frialdad o sea. así, él dice, no, es cierto, él era adolescente, pero él dice, pero mejor me quedé yo con las cosas que alguien más, igual hubiesen perdido sus bienes y la vida posteriormente. Y no se arrepienta de nada, dice, no duerme mal por eso. Increíble. Es el... Sumando el relato que me parece muy interesante, aclaro que esto aprendí contigo, esto que estoy contando, lo que vino a los 15. Le cuenta su propia Sí, te cuento material. lo que aprendí contigo, ¿verdad? Compartime a mí, Sí, Sally. dice que vino a los Estados Unidos y en algo así como 6 meses empezó a dominar el idioma. Era brillante, hiperinteligente, ¿es así? Sí, se habla de que tenía un IQ cercano a 150. Era un hombre muy inteligente. Pero hay mucha gente muy inteligente, pero maligno. Claro. Ese uno La excluye al inteligencia otro. no la usa de acuerdo. Si ves, por ejemplo, un Obama, que para mí Sí. sigue siendo detrás de muchas cosas de la política actual, es muy inteligente. No comparto casi nada con él, pero es muy inteligente. Tengo que reconocer. No Carismático, puedes decir, no, sí. él no. Soros es hiperinteligente. No comparto nada con él. Claro. Es en el otro lado de Es otra de cosa. la mesa. Pero nunca puedes subestimar la inteligencia de cierta gente, ¿no? Es impresionante. Hablábamos Claro. de la importancia de la historia hace unos programas. Y la historia es algo que me llamó la atención en él. Dice que una de las materias que más le gustaban en la universidad, en el colegio y después en la universidad, era historia de los Estados Unidos y historia universal. Es así. Sí, un fanático de la historia, además un historiador extraordinario. Yo tengo el libro que escribió él sobre China, donde desde el principio dice: he tenido el privilegio de tratar con 5 generaciones de estadistas, le hace de asesinos, porque empieza contando por Mao, o sea, toda la dictadura comunista hasta hoy, y la capacidad de condensar y de contar 5.000 años de historia es impresionante. O sea, él es lo que el marxista italiano Antonio Gramsci llamaba el intelectual orgánico o el intelectual participante. O sea, alguien que piensa muy por encima de la gente que lo rodea, que incluso puede engañar, y esto lo hizo a lo largo de su vida, a la gente que lo rodea. Sí, Él es muy engañó a peligroso, Nixon. es muy peligroso. Claro. Porque sabe manipular, utiliza todo de acuerdo a lo que va a necesitar en ese momento. Él le dice a Nixon: yo seré tu fiel servidor, pero al final, cuando tiene que descabezar a Nixon, lo hace. Y cae Nixon con el Watergate, que fue un plan de Kissinger. Y esto no es una teoría mía. Él decidió espiar a todos los periodistas que denunciaban los crímenes de guerra de Estados Unidos, pinchar sus teléfonos, poner micrófonos en redacciones, mandó a poner micrófonos en la sede del Partido Demócrata, y esto es gracioso, Carsten, era funcionario del gobierno republicano, pero era afiliado al Partido Demócrata, y mandó a poner micrófonos ahí. Tal es la relación de Kissinger con los que pusieron los micrófonos en el Watergate, que era el edificio de la sede de la oposición, que uno de los 2 detenidos tenía la tarjeta del abogado personal de Kissinger, funcionario de la Secretaría de Estado de Kissinger, en el bolsillo. Inmediatamente cuando lo detuvieron lo llamó.
¿Y quién cayó por eso? ¿Kissinger? No, cayó el presidente Nixon. Claro. Entonces, esa habilidad, esa inteligencia, a mí un broker argentino de Wall Street, un señor que ya falleció, tendría casi 90 años al día de hoy, me contó que circuló durante mucho tiempo una historia de la visita de George Soros a John Rockefeller, que estaba a punto de morir. Soros fue broker de JP Morgan, era el más inteligente y cuando estaba a punto de crear su imperio, John Rockefeller lo llama y le dice que lo veía más inteligente que a sus hijos y quería tener una conversación con él. Y le sugiere a Soros, dice, mira, increíble, ¿no? Una solidaridad entre estos oligarcas siniestros. Dice, le sugiere a Soros que cree una fundación, porque disfrazar cualquier tipo de crimen o de negocio, de ayuda para la humanidad, es la mejor forma de llevarlo adelante sin cuestionamientos. Y Soros le pregunta en esa conversación, ¿por qué tus hijos le dan tanta influencia a este hombre, a Kissinger, con el que yo estudié? ¿No tienen miedo que los desplace? Y él dice, nosotros tenemos el dinero, él tiene el intelecto, mis hijos no, nos necesitamos mutuamente. Kissinger supo verlo, supo navegar esas aguas y supo convertirse en un personaje extraordinariamente poderoso. Yo vi un material una vez que el Watergate hoy es símbolo de un escándalo muy grande, pero cuando recién ocurrió Nixon ni lo tomó en serio. O sea, pensó que era una cosa menor, pero la prensa lo infló tanto que al final tuvo que renunciar. Al inicio dijo, bueno, o sea, no hice yo, ¿verdad? Pero parece que alguien le hizo bien el tema, ¿no? Toda la trama por fuera. Ahí cambió. Es más, yo investigo de Kissinger por esto, el Watergate allá por años 70, ¿verdad? Y después viene este informe, que fue lo que a mí me llevó a conocer a Kissinger, que es el famoso informe Kissinger del 74, que para mí es una de las obras, desde mi perspectiva, claro, nuevamente, más importantes o más impactantes en la historia probablemente de Kissinger. Después, aparte de lo de China, ¿verdad? Pero creo que ese informe cambia culturalmente el mundo. Totalmente. Son 4 las grandes políticas que en su etapa de gobierno formal transformaron al mundo para siempre. Primero, Kissinger caldeó desde su posición en la corporación RAND, un poderoso lobby belicista, cuyo cliente principal era y es el ejército de Estados Unidos. Él caldeó, empujó, incentivó la guerra de Vietnam. Convenció a funcionarios de todos los gobiernos, lo intentó incluso con los de Kennedy, no lo logró y Kennedy murió, en las circunstancias que todos sabemos, de que era importante intervenir. Para él Francia no iba a poder hacerle frente al comunismo, era crucial. Bueno, una vez que se libra Vietnam, que es una carnicería, que se tiran 4,5 millones de bombas, que es el doble que en toda la Segunda Guerra Mundial, que mueren millones de personas, que de hecho genera guerras colaterales, Bangladesh, Camboya, etc., y que encima pierden y se humillan internacionalmente los norteamericanos, él pone en práctica la famosa premisa de problema, acción, solución. Yo creé el problema, yo voy a venderles la solución. ¿Puedes repetir ese dato? ¿En la guerra de Vietnam se tiraron más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial? En la guerra de Vietnam se tiraron el doble de bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial, contando a la Luftwaffe, a la Fuerza Aérea Británica, toda la Segunda Guerra Mundial, la mitad de bombas que en la guerra de Vietnam. Pero también no solamente eso, en Vietnam se usó el Agent Orange, que era un químico brutal que hace que los árboles tiran sus hojas en un instante, porque en Vietnam, como es selva, no ves el enemigo, entonces tiraron ese. Independiente que eso obviamente causa en los seres humanos un efecto tremendo, ¿no? Es brutal realmente. Y se usó famoso el napalm, ¿no? El napalm, el fuego líquido, que se quemaron niños y todo, no les importa, ¿no? O sea, y el impacto, algo que no se analiza tanto, Nicolás, compañeros, es el impacto que tuvo en la población moral, la humillación de la derrota, ¿verdad? Totalmente. Además, ¿cuántos americanos, jóvenes americanos, murieron de manera impiadosa? Los drogaban, los descartaban en muchas ocasiones. Han abandonado patrullas enteras de afroamericanos los estadounidenses porque no les resultaba económico rescatarles y le dejaron que los liquide el Vietcong. Reclutas que fueron tirados en batalla tenían una expectativa de vida de 1 minuto. Pero cuando usted tiene una crisis de semejante magnitud, eso es lo que inicia la crisis del petróleo. ¿Pero por qué inicia la crisis del petróleo? Porque necesitaba una situación traumática Kissinger para poder aplicar sus políticas de transformación. Si las cosas están bien, como relativamente estaban en Estados Unidos antes de que aparezca este personaje en primera línea de la escena,
¿para qué va a haber reformas sustantivas? Pero si las cosas están terriblemente mal, y él dice, miren que nos ganan los comunistas, perdemos la Guerra Fría y todo por Vietnam, ahí cuelan grandes reformas. Y ahí yo tengo cómo resolverlo. Exactamente. Bien. Y una vez que yo implemento esas grandes reformas, yo tengo las llaves del poder. Y el poder, sin duda. El fin del patrón oro, Carsten, el fin definitivo del patrón oro, la salida, la suspensión del acuerdo de Bretton Woods, que es la reformulación en realidad de la dominancia monetaria norteamericana en el mundo, es su idea. Él lo convence a Nixon y le dice, mira, no vamos a poder pagar esta guerra, no vamos a poder pagar los costos. Así que no queda otra que empezar a emitir ilimitadamente. ¿Quiénes ganan con eso? Los banqueros, los Rockefeller, sus patrones de toda la vida. Wow. ¿Quiénes pierden? Todo el mundo. A partir de ahí empiezan las hiperinflaciones latinoamericanas. 70, 80. La inflación americana se dispara, se cuadruplica en un año. Y a partir de ahí, a su vez, los árabes, también con la excusa de la guerra del Yom Kippur, donde tuvo mucho que ver Kissinger, dicen, bueno, basta. Nosotros no vamos a venderte a este precio vil el petróleo por papelitos pintados. Y en Estados Unidos hubo años enteros donde el combustible estaba racionado y la economía se iba a pique. Pero logró imponer ese sistema de deuda. Y ahí aparece el informe Kissinger, que vos has observado con tanto interés y me parece muy bien que lo hagas porque está más vigente que nunca. Él dice, si nosotros podemos imprimir ilimitadamente y todo el mundo se basa en dólares y por lo tanto tenemos esta hegemonía monetaria, este privilegio exorbitante, como dice un economista austríaco, nosotros podemos empezar a impulsar políticas no a través del fusil, que nos hace quedar mal, sino a través de la deuda. Y el informe Kissinger, NSSM 200, también lo pueden buscar desclasificado para quien lo quiera ver, lo dice claro. Nosotros necesitamos controlar o reducir la población en aquellos países cuyos recursos naturales necesitamos. Porque si hay mucha población, hay mucha presión por esos recursos naturales. Y también puede haber conflictos que no podemos manejar. A Kissinger, por supuesto, le gusta la idea de chaos et order. Caos es orden. Claro, Caos es orden. El caos lo quiero manejar yo. Entonces, ¿qué dice? Para podar la población de países como Colombia, México, Brasil, Turquía, Etiopía o la India, tenemos que fomentar el aborto. Tenemos que fomentar el control de natalidad. Lo dice explícitamente. Ningún país dice ha logrado controlar la población sin aborto, sea legal o ilegal. Eso dice. Eso lo dice él. O sea, no es que se entiende contextualmente. No, es fabuloso. A mí me encanta porque a partir de esto es como que se empieza a desenredar toda esa malaña que normalmente escuchamos, que la estamos viviendo hoy en día y de dónde nace todo. Así que increíble tu investigación, todos los datos que nos das. Yo quiero, así rápido, porque ustedes me ganan enseguida con las preguntas. De este personaje que estamos justamente desarrollando, todo lo que ha hecho a lo largo de la historia durante no sé cuántas décadas, tremendo, porque él empezó en todo esto a quedar muy jovencito también. Sí, por supuesto. Que estamos hablando de todo lo que ha utilizado sus estrategias, su manera de estar con el bien, con el mal, con todo, conocer a tantas personas en el mundo, estar en tantos países, a la vez estar detrás de cámara, no tan expuesto, digo de cámara, es verdad que no se le vea mucho en fotografías ni nada. ¿Cómo era esa personalidad? ¿Una personalidad tranquila? ¿Qué se sabe de su forma de hablar con las personas? ¿Era de temperamento agresivo o esos calmaditos? Eso me encantaría, vos que estudiaste mucho y que siempre estás investigando, ¿qué sabemos de esa personalidad? Bueno, tenía dos caras, a todos nos pueden agarrar un día malo y un día bueno, y él se encargaba de tener el día bueno con los poderosos, el día malo con los demás. Era un jefe tiránico, lo recordaban como un auténtico déspota, insultaba en alemán a todo el mundo, tenía peleas con todos los equipos de campaña hasta que logró ser el jefe de todos, porque él con Nixon logra que todo el mundo tenga que reportar cada decisión a Henry Kissinger, pero antes de eso incluso le habían puesto un cuarto en el hotel muy muy lejos de Nelson Rockefeller. Los otros asesores pues estaban celosos, pero con la gente de poder era encantador. Nelson Rockefeller. John D. Nelson, para ubicar. John D. es el patriarca, el principal patriarca del siglo, exactamente. Luego están, en realidad es el segundo, es el hijo de John del siglo XIX. Están David, que se encargó de los negocios. Que falleció hace poco. Que falleció hace poco, también a los 103 años, que fue gran amigo de Kissinger. Y Nelson. ¿Nelson es el hijo? Político, el hermano de David, que fue el encargado de que los Rockefeller entren fuerte en política. Nelson Aldrich, gobernador de Nueva York y fundador de la corriente llamada Republicanos Progresistas,
que hasta el día de hoy ahora le llaman Rhinos, Republicans in Name Only, solo en nombre, porque son progres, pero están en el Partido Republicano. Bueno, Nelson Aldrich Rockefeller es quien lo descubre. El padre de Nelson, John D., le dice, bueno, vos asociate a este hombre, lo vas a necesitar, te va a ser de utilidad, porque no lo veía con muchas luces, y así fue, hasta la muerte de Nelson en los 70s, con su secretaria, bastante peculiar el detalle. Bueno, pero Esas son las pelitas que viste que a uno le gusta. Ahora no hacemos Exactamente. chisme en este programa, pero... murió contento Nelson Rockefeller. Pero bueno, la primera esposa de Henry Kissinger, él la deja porque le parecía que su acento neoyorquino era demasiado vulgar cuando se la presentaba a los magnates que invitaba a su casa. Bueno, Pero Por eso justamente antes del programa hablamos brevemente que Kissinger era bajito, su aspecto, la verdad, mejor, si era lindo o no, yo creo que no, pero tenía siempre en la época las novias o las actrices, cantantes, mujeres famosas, siempre tenía en su brazo, y su explicación era hermosas. que el hermoso, siempre en la época, ¿no? Sí. Y él siempre seguía siendo el mismo, ¿no? Cada época producía otra mujer linda que él tenía como novia, ¿no? Entonces él dice que el poder es el afrodisíaco más fuerte del mundo, más que el aspecto físico, cualquier otra cosa. Y aparentemente Seduce tenía razón, mucho. porque él sabía tener Seduce mujeres. mucho. Y él iba cumpliendo años, se iba poniendo cada vez más viejito, pero las novias siempre Seguían impecables. siendo siempre Sí. en los top y te pueden googlear, o sea, no es que estoy Qué inventando. interesante. muy Eh, divertido además. Era un hombre descontracturaba cualquier conversación. En un momento que estaban con los soviéticos tratados nucleares extremadamente tensos, él empieza a hacer chistes de fútbol, porque sabía que el interlocutor era un alemán del este. Una estratega increíble. Pero no solo empieza a hacer chistes de fútbol, se obsesionó con el fútbol, porque dijo, a ver, si esto genera tantas pasiones en Europa y en América, yo tengo que poder controlarlo. Fue vicepresidente de la Liga Americana de Fútbol, convirtió al fútbol soccer, claro, nuestro fútbol, Sí. lo convirtió en un deporte importante. Personalmente se encargó de contratar a Pelé para que vaya a jugar a Los Ángeles Lakers, creo que es... No, el Cosmos equipo- New York. No, el Cosmos, perdón, ahí New está. York. Mi cultura Porque estaba futbolística es... después Beckenbauer ahí, entonces conocemos Sí, el los Cosmos. 70. Pero qué tal si te digo que el Mundial yo que soy Sí, argentino, sí. el Mundial de 1978, Argentina lo ganó Sí. por la actuación de Kissinger. Increíble. Yo rescaté... Ese me hace sentir mejor como alemán que no ganamos nada en el 78. Estaba arreglado nomás. Pero él estaba Y siendo campeón enfanatizado, en el 74. según vi sus declaraciones. Eso sí que no es escrito. Hay una entrevista, un poco más mozo, más joven, a don Henry, hablando de que Argentina, si jugaba como jugó, va a ganar. O sea, él estaba... Videla gobernaba en aquel entonces. Exacto, que lo contrató para lavar la imagen de Argentina ante el mundo. Gustavo, ¿me contás eso? Eh, Increíble. Estamos hablando solo de una persona. Pero del O otro- sea, no estamos hablando de un equipo, estamos hablando de solo una persona, un solo cerebro del pensando otro- todo y maquinando todo esto. Yo no puedo Por creer. de la otra suerte, parte- si Gracias hubiera a más Dios. Kissingers, Dios estaríamos mío, complicados. claro. Laura, pero me la asusta. otra parte del mundo, un tipo que estaba redactando 4 años antes, en el 74, el informe Kissinger, Sí. en el 78 estaba haciendo jale para que gane la Argentina y un par de años después estaba con la reina con el tema de la Malvinas. ¿Sí? Quien lo nombró caballero de honor del Imperio Británico. Bueno, lo de Argentina es genial. A él lo contrata Videla, que es discípulo de la Escuela de las Américas, que Kissinger patrocinó de todas las formas posibles, esta escuela de dictadores, de donde salieron Pinochet, etc. Y Videla y tantos más. Y Videla lo contrata a Kissinger, que ya no era secretario de Estado, para que mejore la imagen de Argentina al mundo cuando le traban un embargo internacional por violaciones de derechos humanos. Entonces dice, bueno, arma el Mundial. Él le da la idea. Arma el Mundial. Ustedes lo único que pueden destacar es en el fútbol. Armen el Mundial. Y cuando hay un partido decisivo, que es ese archivo que levanto en mi documental sobre la historia de Henry Kissinger que vos viste, es un trabajo periodístico del Canal 4 de Inglaterra, donde los jugadores peruanos cuentan. Era un partido donde Perú tenía que perder 4-0. Y Perú venía jugando muy bien. No iba a perder 4-0. Pero aparecen en el vestuario Videla y Henry Kissinger. Y nadie sabe qué es exactamente lo que les dijo, pero claramente los intimidó bastante. Los tipos jugaron de manera desastrosa, perdieron 6-0 y Argentina pudo ganar el Mundial en la Argentina, mientras a pocos metros había campo de concentración donde torturaban gente. Mirá que te estás metiendo en un ámbito muy delicado, que es el fútbol, donde ahora sí entramos en polémica. Entramos en tema de polémica, porque la gente cuando se involucra con el tema de fútbol, y ahí ya vemos que el fútbol en sí, ¿verdad? De esta manera
se pueden hacer muchas cosas, donde están de por medio los países y donde se puede apaciguar cosas o de repente alterar algo, ¿verdad? A mí me impresiona y me encanta lo que nos contaste, esas perlitas de cómo él era como las mujeres y todo. Yo digo, ¿tuvo hijos? ¿Tuvo familia? ¿Era un tipo de familia o no? Tuvo hijos, los tuvo cuando estaba seguro, digamos, de su estabilidad económica y demás, y a uno le puso David Kissinger, que hoy está a cargo de la consultora Kissinger y Asociados, que creo que va a seguir siendo bastante importante, la principal consultora Por eso de quería lobby saber del si él mundo. dejó ese legado, dejó familia que va a seguir sus Le puso David negocios o... para halagar a Rockefeller. Ahí está. Y a la madre de David la echó rápido por este tema, ¿no? De que era muy elitista y quería ir teniendo mujeres cada vez más importantes, más prestigiosas, etcétera. ¿Uno nomás tuvo? ¿Solo un hijo? Dos. También Dos. tiene una hija. Ahora, lo interesante también es, dice el refrán, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Yo diría, lo malo si es sutil, es 2 veces malo, porque cuela. Y esa es la virtud de Kissinger. En el informe NSSM 200 dice, no tiene que parecer de ninguna manera que nosotros tomamos las decisiones para imponer el aborto o ciertas formas de feminismo que limiten o destruyan las familias de estos inducía países. directamente que los hagan los otros. Que lo hagan ellos, que Claro. parezca que es una decisión propia, que se están empoderando. Qué Lo dice tremendo. así, nosotros ponemos la plata con organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, lo maneja Estados Unidos, pero parece que son internacionales. Y hoy las vemos a los decisiones. colectivos así, con la bandera fuerte, pensando que están defendiendo algo. Ni Pero claro. saben que están siendo súper Se me gusta, a veces utilizados. tenés esa conversación con Sí. amigos, contactos que te desafían con ese de que hay un grupo pequeño manejando el mundo y dicen, no, pero esa es conspiración, Sí. sacaste alguna película, que por cierto me gustan las películas de conspiración siempre, pero había sido que no estábamos muy lejos de la realidad, inclusive la realidad podría ser mucho peor que cualquier fantasía, cualquier película, cualquier novela, ¿no? Vos te imaginabas tanto ajedrez detrás de toda esa cosa, ¿no? Increíble. Uno sospecha, pero en realidad siempre te queda la duda. Por eso este informe Sí. para mí es tan importante hacerle zoom. Y creo que el medio, yo no sé si dice explícitamente en el informe, Nicolás nos va a decir si el medio era la academia, la educación, el medio para implementar las culturas, era la ley, eran las leyes o la academia o ambas. Todo. Y el dinero, claro. Ujú. Pero él en Harvard hizo su base de operaciones. De hecho, una historia fascinante es el experimento de control mental MK Ultra, donde seleccionaron alumnos de Harvard, les dijeron que iban a discutir sobre estilo de vida y cuestiones así, los sometieron a electroshock, le dieron Wow. drogas alucinógenas, hicieron distintos experimentos para llegar a la conclusión de si efectivamente la CIA podía llegar a controlar la mente de la gente. Kissinger fue uno de los supervisores. Cuando el Congreso investiga esto, porque era terriblemente ilegal, 15 o 20 Claro. años después, Kissinger, que era el secretario de Estado, arma una comisión para investigarlo. Por supuesto. No te puedo creer. Claro, sí. Claro, y de esa manera él maneja todo otra vez y él le queda como bueno. La- O sea, una vez más. El experimento había sido financiado por los Rockefeller cuando él era profesor de Harvard y lo auspiciaban. ¿Sabes cómo se llamó la comisión investigadora? La comisión Rockefeller. Y puso a Nelson Rockefeller a investigar lo que ellos mismos hicieron. Obviamente quedó todo impune. No he encontrado nada. Pero de ese experimento salió un terrorista, asesino serial, Ted Kaczynski, él una bomber. Sí. Además de mucha gente que murió, que se quitó la vida. Parecido a la comisión de Joe Biden que investigaba las elecciones 2020 y llegaron a la conclusión que todo limpio, no pasó nada aquí. Que Efectivamente. El mismo ladrón investiga el crimen, es difícil que encuentren algo, ¿no? O sea, En la Argentina vimos esta sutileza clarísima. Un gobierno, teóricamente de centro-derecha, cuya mayoría absoluta de votantes se ve como provida o antiaborto, el gobierno de Mauricio Macri, de un día para el otro dice vamos a discutir la legalización del aborto, que además va a ser estatal, y además va a ser gratuito, y además lo vamos a promover. Porque no era una cuestión de si las mujeres iban presas o no, ninguna mujer iba presa por abortar en Argentina. Era una cuestión de si el Estado lo empezaba a patrocinar, a promocionar, como qué bonito es el aborto, que es lo que pasa hoy en la Argentina. Claro, te ayudamos. Exactamente. Te financiamos. Exactamente. Sí. Bueno, Te ¿y por qué lo mentimos. hace Ahí Macri? está. Porque le llegan 50.000 millones del Fondo Monetario El Internacional. Y una de las condiciones es esta. Es el informe NSSM 200 de Kissinger en todo su esplendor. Una política de Estado que Casi siguieron 50 años después. todos los gobiernos. Sí, incluso Trump, Trump, que lo tenía de consejero a Kissinger, la iniciativa de empoderamiento femenino de Ivanka Trump,
que viajaba por distintos países. Y Trump no quiere aborto en Estados Unidos, porque sus votantes no quieren, pero en Latinoamérica nos conviene que sí. Ese es el pragmatismo, esa es la marca Kissinger. Podemos estar a favor del comunismo hoy, en contra mañana. Podemos estar a favor de las dictaduras hoy, en contra mañana. Lo que importa son nuestros intereses. El golpe Allende era un tirano de izquierda. Sí, o sea, no lo defiendo para nada. Lo suplantaron por un tirano de derecha, Pinochet. Supuestamente, ¿por qué? Porque era la lucha contra el comunismo. La verdadera razón, lo cuenta Murray Rothbard, que era un famoso historiador y economista libertario, en su libro Wall Street Bank y Política Exterior, era que Allende le tocó el cobre a los Rockefeller. En cambio, otro dictador comunista, mucho peor, mucho más sanguinario, al quien nadie votó, Fidel Castro, ese mismo año fue invitado por Henry Kissinger a la Conferencia de Seguridad de Múnich y lo trató como si fuera una estrella. ¿Por qué? Porque con Castro las cosas estaban en paz, porque tenía negocios con los Rockefeller, Exxon y las petroleras de Rockefeller siguen trabajando hasta hoy en Cuba, y con Allende había problemas, así que Allende malo, Castro es bueno. No hay ningún tipo de moral, y él lo reivindica. No le interesa el significado moral o ideológico de las acciones, sino los intereses materiales concretos, nada más. ¿Y qué sabes de este tema, por ejemplo, que nos tocó recientemente en la historia, que es el tema de la pandemia? ¿Cómo lo habrá manejado? ¿Qué habrá hecho también él ahí? ¿Qué información tenés? Bueno, él estaba muy activo, eso es lo increíble, ¿no? Sí. A los 99 años escribió un libro sobre inteligencia artificial con el ex CEO de Google, Eric Schmidt. Podríamos decir de alguna forma mi jefe, ya que yo tengo canal de YouTube. Inteligencia artificial, una persona de 99 años. Sí. De 99 años, o sea. Donde de hecho llegan a la conclusión, esto lo dice Schmidt Sí. en un diálogo con un historiador inglés, de, bueno, la inteligencia artificial tal vez decida matar a miles de personas por razones que no podemos comprender. Ja. Es parte del cambio. Claro. Es lo que hay. Bueno, con el tema del encierro, bueno, por supuesto que Kissinger jugó un papel, y es más, Sí. estuvimos a punto de tener otro encierro. Y esto probablemente es la primera vez que se escucha en televisión americana o latinoamericana. Y estuvimos a punto de tener otro encierro con la cuestión del mono, monkeypox, la Sí, viruela sí, del mono. Tenés razón. ¿Y cuándo se decidió que iba a existir esto? En la Conferencia de Seguridad de Múnich con Bill Gates y Henry Kissinger en el año 2021. Pero ¿qué observó Kissinger? Dijo, es demasiado pronto. O sea, salimos de una, entramos en otra, esto puede generar una reacción popular que no queremos tener, esperen. O sea, fue una persona muy sabia dentro de su Dentro del malignidad. mal. Entiéndase. Sabia, utilizando justamente Claro, la entiéndase. sabiduría dentro del mal y del daño que ha hecho en el mundo entero. O sea, Pero- no nos fijamos solamente, eso es lo que me encanta de todo lo que, de toda tu investigación, de todo lo que nos hace abrir los ojos, donde no se trata solamente de derecha e izquierda, no se trata de un tipo de dictador u otro, sino de gente que con los hilitos está manejando el mundo ya con algo de una visión de hace muchas décadas atrás para lo que está sucediendo hoy en día. O Claro. sea, esto no es espontáneo. Esto viene siendo maquinado No, y hace sí, mucho sí, tiempo. ahora- Y el poder del capital, ¿a ustedes no les parece, y esto más que un dato para analizar, ¿a ustedes no les parece que es hasta un distractor el poder del capital? Porque pareciera ser que nosotros buscamos primero el capital y me da la sensación que esta gente que maneja los hilos de la humanidad domina la humanidad por la cultura, no por el capital. Eso ya es una consecuencia. Claro. Fíjense también que pienso eso. ahí lo que yo quería Sí. ir, a mí me da la sensación, y aclaro esa palabra porque no es un dato, que ellos tomaron la academia, las grandes universidades, Por la educación, por ahí la entra, educación. claro. Entonces, ser hoy educado en una universidad como Stanford o Harvard De es prestigio. sinónimo de ser progre. Claro. Es muy difícil que hay pocas universidades prestigiosas del mundo con un pensamiento liberal clásico, culturalmente hablando. ¿Vos qué opinás? ¿Es así? Bueno, pero por supuesto, además, mira, hace años ya que la Open Society Foundation de Soros empezó a repartir millones en 2.000 universidades de todo el mundo. 2000. 2.000 universidades de todo el mundo, absolutamente. Y está ahí, están los registros de la Open Society Foundation para verlo. Kissinger lo entendió a la perfección. Nunca dejó de ser profesor en su vida, ni cuando era secretario de Estado en tiempos de guerra paró de dar sus clases en Harvard. Fue rector de la Universidad de la Facultad de Ciencias Internacionales de Georgetown, Universidad Jesuítica, donde tuvo como alumno a Bill Clinton, y de ahí que Hillary Clinton, en un debate, lo pueden buscar, un debate presidencial que ella tiene en la interna demócrata por el 2016, Bernie Sanders, el izquierdista, le dice, yo no soy amigo de Henry Kissinger como usted
usted dejó compromisos como secretaria de Estado para ir al cumpleaños de Kissinger con Oscar de la Renta. Porque era amigo, el diseñador de ropa de Kissinger. Y ella le dice, no se puede ser secretario de Estado si no es amigo de Henry Kissinger. Y yo estoy muy contento de ser amiga de Henry Kissinger. Wow. Es así de explícito. Lo que decís es bastante cierto. Vos necesitas el capital y todo el poder. Es una forma de hacer negocios que no es como hace Carsten, como hacemos los pequeños, medianos y grandes empresarios honestos, compitiendo, innovando, ofreciendo un servicio de calidad a la gente. No. Vos podés ganar dinero a través de la usurpación, de robar, Claro. de matar, de generar caos y tener que reconstruir. Pero la cuestión de fondo, la cuestión central es el poder. Ahí está. Y para eso vos necesitas obligatoriamente que la inmensa mayoría de la gente crea que la estás defendiendo, o por lo menos que sea indiferente. Y eso es cultural, eso es cultural, cultura. eso es educativo. Eso es incluso el entretenimiento hoy con Netflix, con Disney. ¿Cómo puede ser, Carsten, vos que sos un gran empresario reconocido en este país? ¿Vos llevarías adelante un plan de negocios que te genere pérdidas constantemente? ¿Cómo puede ser que Netflix y Disney sigan metiendo ideología progre cuando sus propios balances, sus informes contables les dicen, están perdiendo dinero, la gente no quiere esto? Porque va más allá, porque es una apuesta por el poder, porque los accionistas de Netflix y Disney consideran que es un buen negocio poder convencer a la juventud de determinadas cuestiones que tienen que ver con el género, Claro. que tienen que ver con no Normalizar reproducirse, todo y que está todo bien. porque Claro. en el mundo que viene, para ellos, la gente sobra. Ese es el quid de la cuestión. La cultura es crucial. Tremendo. La verdad que es fabuloso todo lo que vos venís investigando y nos ayudás. De por sí, saben, en Libres para Elegir siempre estamos dando temas de debate, como decimos, para toda la familia, para abrir las cabecitas y tener después una opinión propia. Muy interesante el tema, me asusta un poco, porque tenemos a Kissinger, después tenemos Schwab, Soros, que son dos personas que demasiada influencia tienen en el mundo. Tenemos el hijo de George Soros, que parece que tiene entrada libre a la Casa Blanca, no pasa ni siquiera por el chequeo de seguridad. Tenemos un Barack Obama que, aunque la gente no crean, está manejando más que 85-90% de la Casa Blanca actual. Son gente de él también entra y sale como quiere. Y la derecha no tiene nadie. O sea, tenemos Trump. No sé si ese se puede decir o no, pero, o sea, ¿quién es el contrapeso a ese grupito, vamos a decir, tan poderoso, tan inteligente, tan influyente, y no hay nadie que nos defiende? Estamos fritos. Pero yo creo que, aunque cueste un poquito esta parte, o cueste un poco más, principalmente a los que somos más de centro-derecha, esto va encima de las ideologías. Esto juega a ambos lados. Este señor se entiende que era liberal, en algún momento fue comunista, él de repente fue soviético, de repente ruso. Realmente el mérito de este hombre, que obviamente en perjuicio de la humanidad, es esto de poder tratar perfectamente con el líder chino, el líder ruso, el líder de Estados Unidos. No es alguien que haya tomado partido fervorosamente por nada nunca. Liberal seguro que no fue, siempre fue estatista. Pero efectivamente detestaba la doctrina, la ideología, los principios, siempre hacer lo que sea necesario cuando sea necesario por el poder. Siempre fue su premisa. Soros lo intentó, Soros ha financiado a políticos de centro derecha como Sebastián Piñera, Aznar, Uribe, pero se quedó encapsulado, Él no puede penetrar en China. Él solo puede ser opositor al fenómeno Trump o a las nuevas derechas. En cambio, Kissinger estaba más allá, estaba un paso por encima. Era como un gran árbitro de ese tablero mundial donde movió bastantes fichas para que lo tengan que llamar a él a preguntarle qué hacer para no volar por los aires. Bueno, eso es una buena noticia. Eso Entonces. es una buena noticia. Eso es algo positivo. O sea, Una pequeña nota. o sea, qué terrible decir esto, ¿verdad? Pero acaba de fallecer una persona que estaba haciendo mucho daño. O sea, mucho daño. Ahora, sucesor no hay. Quedaron algunos alumnos me da un ahí poco con nada más. No sé si usted vio las guerras de las galaxias, las películas Sí. De ciencia Sí, ficción. claro. Un poco recuerda ese. Tenés el maligno que nadie identifica tanto como el verdadero maligno, que es siempre un poco detrás, disfrazado. Y tienes sus alumnos, que el famoso Darth Vader, que Sí. puede ser Soros. Había sido que vivimos la ficción, solo no nos damos cuenta, ¿no? Es más, la realidad está superando la ficción. Sí, Imagínate todo lo ampliamente. que estamos aprendiendo hoy. Ampliamente. Hay un cumpleaños de don Henry, hace pocos años,
cuando está festejando con Trump en una conferencia de prensa, sí, creo que fue en el material tuyo, ¿verdad? O sea, esto no es contra Trump, Trump lo estaba homenajeando, ¿es así? ¿Cómo? Trump lo estaba homenajeando Sí. con la corbata roja. Correcto, por supuesto. Es que lo dijo Hillary, justamente, a quien Trump le ganó la presidencia. No se puede mandar sin la bendición de este hombre. Es demasiado influyente, porque era persuasivo, esa es la característica principal de su personalidad. Poder acercarse a cualquier magnate, a cualquier político y, como se dice en Argentina, hacerle la cabeza. Llenarle el oído suavemente, dulcemente. En el pasado hubo un personaje comparable a Kissinger, el Marqués de Talleyrand, que estuvo con la monarquía, con los jacobinos y la revolución, con la contrarrevolución, con Napoleón y luego derrocó a Napoleón. Bueno, estos personajes, por suerte, Laura, como vos decías, nacen uno por siglo. Muy maquiavélico. Exactamente. Y es interesante lo que planteaba Carsten también. Ahora, ¿cómo queda? Siempre hablamos de Estados Unidos porque Estados Unidos, como decimos, estornuda y nosotros ya nos resfriamos. Muy importante siempre lo que pasa en Estados Unidos. Pero- y ahora más, ¿cómo vos ves que de repente se va a reencaminar esto? ¿Vamos a ir para mejor, para peor? Ya que no va a estar esta persona tan influyente. Yo empecé a trabajar en una hipótesis, comentando sobre el futuro de Estados Unidos, que cada día la veo más cercana y hoy ya se están haciendo ecos medios tradicionales y antes no lo hacían. Creo que los demócratas no quieren a Biden como candidato. Están convencidos de que Biden contra Trump pierde. Lo estoy Así. diciendo más que un año que Gavin Newsom para mí es el secreto candidato. Pero vamos a ver qué pasa. Exactamente. ¿Quién? ¿Cómo? Gavin Newsom, actual gobernador de California, Wow. que es la estrella de la izquierda en realidad. Terrible. Que hace poco había un debate de Santis con Newsom. Te preguntas, Pero él ¿por, hizo por qué muchas hace eso? cosas. ¿Por qué dos gobernadores hacen un Extrema. debate? O sea, es casi presidencial de la siguiente Interesante. ¿Te temporada. acuerdas que lo básicamente. estudiamos la otra vez con el tema de los robos bagatelarios en California? Y para mí Y terrible lo que hizo. Sí. siempre Biden fue para mí yo creo, y los que me conocen saben, él firma todo lo que vos le digas. O sea, no tiene ideología, no tiene opinión, no tiene política. Creo que en todo a los 29 años entra al Congreso americano, diputado, después senador en un distrito segurísimo que no puedes perder, donde no hay opositor candidato. Y nunca hizo nada. Su única ley que en toda su larga historia hizo fue que si vos vas a la quiebra, tu deuda de tarjeta de crédito queda vigente toda la vida, porque las empresas de tarjeta de crédito residen en Delaware, donde se salió Biden, ¿no? Me gustaría Biden que para mí una marioneta, nunca fue un político propio. Por eso está ahí. Ese- Por eso está ahí en este momento histórico de los Estados Unidos, donde ya no quieren ni siquiera un presidente que les discuta. No quieren un Nixon que haya que sacárselo de encima, que discutía poquitito, pero no quieren. No. Directamente el gobierno lo lleva a Blinken, el secretario de Estado, y los lobbies, y personajes como Kissinger y como Schwab. Vos me decías los Estados Unidos. Sí, lo de Gavin Newsom yo le llamo el complot californiano, Sí. porque está Kamala Harris, que iba a ser el plan B, pero nadie la quiere. Ay, Es Hizo, gracias a hizo Dios. propia gente. Gracias a Dios. Es muy impopular. Entonces Kamala, Sí. que fue gemela política de Gavin Newsom, siempre asociados, traicionaron a los mismos jefes, son íntimos amigos, ¿qué hace? Sale de escena, dice, yo no salgo en ningún acto, no quiero aparecer en ningún lado, entonces Biden tiene que estar en todos los actos. Entonces, si Biden está en todos los actos, su propia vejez, bastante cruel esto, lo traiciona, lo muestra como un hombre que se cae, que no Claro. puede Sí. repetir, que se extravía, entonces va mostrando el deterioro en primera plana. El plan de Kamala, el plan de Nancy Pelosi, que vos me trajiste una vez acá, Carsten, a hablar de Pelosi, la veterana diputada demócrata de California, es que el candidato sea Gavin Newsom, que le prometió a Kamala Secretaría de Estado. También Pelosi extremadamente poderosa. Lo vemos ahora en las votaciones del Speaker, no sé si ustedes seguían, costó mucho. Primero hubo una desconfianza al Speaker, el presidente del Parlamento, del Congreso, ¿no? Lo sacaron, los propios republicanos sacaron su propio presidente, un pequeño grupo, y después tenían que votar el siguiente. Y no podían. Y Nancy Pelosi en su momento, ella tenía los votos asegurados antes de entrar a la sesión. Obviamente es otra vez, no comparto nada con Nancy Pelosi, ¿no? No podría estar más lejos, pero reconozco la inteligencia y el poder político de tener tan a corto sus diputados, que Eso nadie que es se tener poder, oponía a... entonces.
increíble. Sí. Los republicanos Peligrosa. no lo tienen. Ellos les costó mucho definir el nuevo speaker. Algunos que yo por lo menos pensé que iba a ser y no lograba. En la época de Pelosi no había ni discusión. O sea, lo que ella quería que se vote, se votó. Y no hubo oposición ni con un solo voto. O sea, impresionante el poder de una Pelosi, por ejemplo. O sea, que arriesgamos entra por bien ahí. en esa misma línea de ese grupito de... Bueno, ahora también cuando tiene 80 y pico algo. Sí, ya, sí. o sea, De hecho, Bien su grande. gran amiga, la senadora Dianne Feinstein, seguía Falleció yendo en hace- silla de ruedas al Congreso. Es gente que es adicta al poder. Lo necesita como si fueran los vampiros necesitan la sangre, ¿no? En la mitología. Seguía yendo en silla de ruedas, se murió ahí. O sea, se murió yendo al Congreso. Y Kissinger se murió en la limusina en su casa en Connecticut, camino a una convención donde lo habían invitado como orador. Ahora, te cuento algo, Carsten, mirá qué fuerte. ¿Querés que te lo cuente? Quiero, Para eso lo estamos. dejes así. Para eso estamos. No sé si lo querés tirar más o menos de qué se trata, porque tengo que ir a una breve pausa. Después de la pausa, así Ay. se quedan todos. Muy Bien, bien, bien. me gusta Me eso. gustó. Ya volvemos enseguida. Quedamos Sí. con la ansiedad de saber. ¿Cuál es la noticia o la información bomba que vas a tirar aquí en Libres para Elegir que no lo has dicho antes? Esa tiene que ser la consigna. La noticia es que estuvimos hablando de que el posible candidato demócrata sería Gavin Newsom, gobernador de California, pero hay otro plan. Y ese plan es Michelle Obama, la ex primera dama, Ay, la ay, mujer ay. de Barack Es Obama. habla peligrosa mucho de también. eso. Pero es fuerte esto porque Sí. viene con su historia relacionada. El biógrafo de Michelle Obama, el biógrafo oficial, el libro de Michelle Obama se ha vendido mucho, incluso en librerías de todos nuestros países. A mí me sorprende un poco, ¿no? Que no se lea Goethe, que no se lea Voltaire y que se lea Michelle Obama. Pero bueno, ese biógrafo, el que le escribió su biografía oficial, dijo, ella quiere jugar, Barack la apoya, ella puede jugar, es una mujer popular en la Sí. izquierda americana. Sí. Ahora, ¿qué pasó con el biógrafo no oficial, que se llamaba Tafari Campbell y que era el cocinero personal de los Obama? ¿Por qué decís que se llamaba? Porque se ahogó en un estanque cerca de la mansión Obama, siendo solo él y dos agentes del Ay, servicio ay, secreto ay. presentes. Era un atleta tipo olimpiaco y se ahogó en 2 metros de agua. Entonces, El cocinero de los Obama, dice que él iba a decir todo que sabe de los Obama y Incluyendo no le salió el plan. bien. ¿sabes? No tenía que avisar, tenía que decirlo incluyendo el nomás. plan presidencial, porque Wow. implica, por supuesto, sus trabajos de plomería, de cuestiones sucias. Tafari Campbell fue cocinero de los Obama en la Casa Blanca, se lo llevaron de la Casa Blanca, lo contrataron para que sea su cocinero personal y hace unos meses, como bien dijiste, Carsten, vos Está no muy te entra bien una informado bala, también. siempre estás bien Tenés que tener ya informado. tu canal de YouTube. Pobre Tafari Campbell, que hay videos de cómo nadaba, lo mostró el periodista Sí. Matt Walsh, que nadaba un nadador deportivo, etcétera. Pobrecito, murió en la isla de Martha Vineyard, donde tienen su mansión los Obama, en la costa de los Obama, y nadie nunca se preguntó cómo. ¿Qué Bueno, todo? Pasa que bien, fue la policía de Martha's Vineyard, que es realmente básicamente un lugarcito donde solo los demócratas ricos pueden residir, si no, no te dejan entrar. Y ellos obviamente llegaron rápidamente a la conclusión que acá no hay absolutamente nada que sospechar, todo limpio. Se ahogó en básicamente tanto de agua, un deportista que Y en podría esa- haber participado en- una muerte natural. Y en esa Sí. isla un no era que iba a subir accidente el agua. accidente. trágico y solamente los agentes de servicio secreto estaban cerca en el momento. Pero eso es pura casualidad. Acá no hay absolutamente nada que ver y sospechar. Por favor, no caigan en conspiraciones. Que ese Para señor- nada. De hecho, mirá lo que son las casualidades de la vida. Le pasó lo mismo al colaborador de los Clinton que quería escribir la biografía no autorizada de los Clinton. Un día se fue a pasear a la montaña y nunca regresó. Y dice... Lo pueden buscar, ¿eh? Hay también o sea, sería para un programa entero solamente el famoso suicidio de Jeffrey Epstein, que obviamente justamente decide suicidarse En la cárcel. cuando en la cárcel, Sí, sí, sí. donde él Conozco esa historia. una vez ya estuvo, salió, es para otro programa en realidad, pero justamente cuando él decide suicidarse, dejaban de funcionar las cámaras. Casualidad. O sea, no hay que sospechar. registro. Ustedes son siempre mal pensados, piensan Claro. que hay una mano detrás de ese. No, es justamente ahí
se cortó las cámaras que nunca en la cárcel americana se cortan, nunca, pero justamente ahí se sigue. Y la casa. Qué triste. Y Hillary Clinton no tiene absolutamente nada que ver con ese que conste para que no nos corten. Claro, estamos usando ironía, ¿eh? Claro, conste, y es la muy importante costa- que agarren el tema irónico, Irónico, con claro. lo que estamos agarrando. En la costa de los Obama también está muy relacionado al cambio climático que iba a subir. Claro. Hay una Claro que gran bomba ahí, ya que estamos en bloque bomba. Claro, seguramente, pobre Tafari Campbell. Lo mató el cambio climático. Vos nos contabas del cambio climático, Carsten, ¿no? Me parece interesante que el propio Barack Obama haya dicho que dentro de poco el mar va a subir tanto que todas las costas desaparecen. En el mismo acto, él gasta $15 millones para una mansión en la playa. En la playa. Eh, A eso me pero no hay refiero. que sospechar, yo creo que él quiere sacrificarse para la Y como causa. tiene tanto dinero, no importa si no, sube la marea y se tiene lleva mucha su mansión importancia. o su propiedad. Estamos Se usando sabe ironía. tanto. Ya, Es vamos a hacer un programa interesante. exclusivo Lo que me pregunto realmente en Estados Unidos es la estrategia demócrata. Yo creo que en la actualidad, si no le matan, es difícil ganar a Trump. Ahora mismo tiene una fuerza, inclusive con todo lo que le tiran, él se hace más fuerte. No sé si es estratégico tirar la Obama o Gavin Newsom contra Trump cuando es difícil ganar a Trump. Mismo como Trump no se candidató contra Obama, se candidató después, que era mucho más fácil ganar a Clinton que a Obama. No sé si ellos van a tirar su estrella contra Trump. Mira, hay algunos indicios que a mí me hacen pensar que hay una parte del establishment americano corporativo que fue muy enemigo de Trump y que ya está resignándose a que Trump vuelva. Ejemplo, es un pequeño ejemplo, pero Robert De Niro, como Sí. todo el mundo de Claro. Hollywood, demócrata, de hecho, atrás de Newsom, atrás de cualquier gobernador de California, está Hollywood y está Silicon Valley, que es más Yo vi la importante. publicación de Trump contra Bueno, Robert De Niro. Fusión de Hollywood y Silicon Valley, empresa tecnológica y cinematográfica. Apple Studios, que ahora está muy en boga. Los estudios de Apple, pobre, destruyeron a Napoleón, como buena destrucción hollywoodense hace poco. Va Robert De Niro a dar un discurso a esos estudios donde le dan un premio y dice, pero me están censurando. Yo quería criticar a Trump, me cortaron el discurso. Y yo digo, ¿por qué le cortaron el discurso si quería criticar a Trump si hasta ayer Apple era enemiga de Trump? Ay, ay, ay. Quizás porque en Apple saben que Trump puede volver con fuerza. Pero ¿cómo, Yo no lo Ahí sé. están ahí. cómo ves la figura de Elon Musk en todo eso? No, yo la Porque- figura de Elon Musk la veo de manera muy crítica, Carsten, la verdad. Yo sé, pero en el sentido de, o sea, primero Musk compra Twitter, que lo llama hoy X, tiene obsesión con X, SpaceX, Sí, X, sí. siempre toda la vida, Cierto. todas sus empresas se llaman algo con X, pero él aparentemente le da mucha plataforma a Trump. A la vez le dice hace poco, ¿no? A Milei. Le pregunta, Sí, pero hace con poco todo. le preguntan qué pasa si Disney y algunas empresas grandes ya no publicitan en X, que anteriormente conocido como Twitter, y él usó palabras bastante fuertes que no pueden ni repetir sin que me censuren acá. Claro. Y le dijo en cara, estaba sentado ahí el jefe, el CEO de Disney, y le dice no en le cara, importaba. o sea, una palabra que comienza con F y le dice en cara, ¿no? Y dice, no quieren publicitar, me quieren amenazar con dinero a mí. Y le dice, o sea, tienen que Sí, entrar en, pip, pip, está pip. en todo, o sea, está disponible con Sí. un famoso bip encima, pero lo dice con una frialdad así como, no me hace nada. Pero a la vez, Elon Musk, no sé dónde ponerle. Me cuesta, aunque parece que es de un lado, pero no sé, no estoy tan convencido que es. Después no te, sé mando, cómo- te mando, Carsten, mi documental de Elon Musk. Pero de Elon Musk, cositas concretas. Muy antisistema, todos sus negocios son subsidios del Estado. Tesla, SpaceX, vive de los subsidios del Estado. Le empezaron a cortar los subsidios, está por fundir, porque tiene todo el problema técnico de que los autos Tesla se caen por acantilados, matan a la gente, explotan. O sea, es un producto totalmente desastroso que él lo puede impulsar por la agenda ecologista. De hecho, él desplegó un lobby en Europa y al Es Parlamento cierto. Europeo dijo, a partir de 2035, adiós a los autos convencionales. Sí. Y esa es la luz de esperanza de Tesla. Fíjate que se puso a hacer negocio fuera del mundo subsidiado, fracasó estrepitosamente. Hoy es récord Guinness de pérdida de dinero en el mundo. Elon Musk, desde que Elon Musk tomó el control de Twitter, hoy X, los pedidos de censuras gubernamentales de regímenes como China o como Cuba o como Corea del Norte, pero los gobiernos de todo el mundo han tenido
10 veces más éxito que antes de Elon Musk. O sea, él dice, te voy a dar un poquito de libertad de expresión para que hables de las cosas que no me molestan, pero si un gobierno me pide que te callo sin pensarlo 2 veces. Es un personaje totalmente doble cara, que de hecho ya traicionó a Trump una vez, lo puede hacer otra vez, fue consejero de la presidencia de Trump y de un día para el otro renunció, hizo un escándalo público cuando Trump tomó una gran decisión, que era salir de los acuerdos de París, de los acuerdos todos estos del autoritarismo climático y ecológico, y ahí dijo, no, yo renuncio, y lo dejó con un montón de proyectos inconclusos. Yo lo miraría con mucho cuidado. Que Trump constantemente se burla de los autos eléctricos, ¿no? Dice que si quieres dar una vuelta por media hora está bien, pero si quieres ir más lejos que eso ya te va a costar. No tenés que ver en dónde cargar también. Y le está atacando con todo, pero a la vez, sí. Por lo menos a primera vista, Musk le da otra vez la bienvenida a Trump, a Twitter, a todo eso. ¿No? O sea, y a lo mejor estrategia para quedar bien. Bueno, ¿puedes creer? Sí, llegamos al final del programa, así de rápido se pasa cuando da tanto gusto y sobre todo cuando tenemos este tipo de invitados de tan nivel que nos hace, como siempre digo, abrir las cabecitas, aprender mucho y no quedarnos solamente con lo que nos dicen por acá, sino también investigar por nuestra cuenta, eso es muy bueno y me encanta de verdad ser parte de este programa donde también a mí me pasó eso, que cuando recién empecé aquí, me acuerdo hace unos años, yo decía, pero ¿eso es de verdad? ¿Eso realmente existe? ¿Así se maneja? Y decía, wow, qué loco. Y ahora lo estoy comprobando. Así que espero que ustedes también aprovechen todo este contenido fabuloso que compartimos y aprendan también. Quiero agradecer a Romy, femenino masculino, que siempre me arreglan el cabello, que me maquillan. Muchas gracias a la señora Romy, la quiero mucho. Compañeros, un placer y hasta la próxima. Gracias. Queridos amigos, fue un placer compartir con ustedes la historia de Henry Kissinger. Particularmente aprendí muchísimo. Decía por ahí un sabio que partió la historia de la humanidad en dos, que la verdad nos va a hacer libres. Creo que un buen principio es buscar esa verdad. El principio de la duda siempre es muy sano, investigar. Hablamos mucho de libertad de expresión como un gran bien de la humanidad, pero sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión nos sirve demasiado. Entonces, busquemos la verdad a toda costa. Mi breve reflexión es primero gratitud, Karsten, Laura, a todos, realmente, Salim, porque poder hablar de estos temas en la televisión es un privilegio. Yo que he trabajado en televisión, me han sacado en vivo en televisión en su día por hablar cosas como estas. Valoro mucho que exista un espacio así. Yo le recomiendo a quien quiera profundizar sobre la historia de Kissinger que visite mi canal Los Liberales, a ver si pronto llegamos a los 700.000 suscriptores, y nuestro documental sobre la historia prohibida de Kissinger, y ahí tienen mucho material también para profundizar sobre estos temas, porque educar es combatir. Muchas gracias. Sí, así es, yo siempre digo, ese es uno de estos momentos cuando me doy cuenta que la vida real es 1000 veces más peor, más complicado que cualquier ficción, cualquier novela, cualquier película. No sé si ese es para asustarse o simplemente una observación. Aparentemente falleció uno de los cerebros detrás de tantas cosas que quizá en la vida ni pensamos en él. Y había sido que influyó inclusive en nuestras vidas indirectamente con todas las cosas que hace. No sé si el mundo está mejor ahora o no. Obviamente no es tan lindo decir eso, pero aparentemente un maquiavélico muy importante se fue a otro lado. Aparentemente se fue unos para mí más hacia abajo hacia que hacia abajo, arriba. pero ese dejo nomás ahí, no sé si qué tal. Yo también pienso que hay que hablar esas cosas, hay que hablar abiertamente las cosas, porque solo así puedes reconocer, mejorar y no depender, vamos a decir, del famoso mainstream. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.